Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenidos a Reflexiones de Sabiduría. Hoy Armando Priego comparte un mensaje vital sobre cómo podemos resistir la tentación. Prepárese para escuchar y participar mientras aprendemos pasos prácticos y espirituales para vivir en victoria con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este día en el que Dios tiene buenas noticias para ti y para mí. En esta ocasión, el Señor me dirigió a que comparta contigo por qué tenemos nosotros que resistir a las tentaciones pecaminosas que aparecen en nuestra vida. A veces no las provocamos ni las buscamos, pero vienen. Dios quiere que estemos preparados y guiados por el Espíritu Santo para que resistamos y no hagamos lo que ofende a Dios, ya que las tentaciones provocan a que ofendamos a Dios, porque son tentaciones que van en contra de la palabra de Dios. Y en esta ocasión te quiero compartir lo que dice la palabra de Dios en cuanto a que nosotros, porque servimos a Dios, porque amamos a Dios, tenemos que resistir a las tentaciones pecaminosas, ya que ellas son una invitación a pecar, pecados que ofenden a Dios. Y nosotros no queremos tener enemistad con Dios. Al contrario, queremos que sea nuestro amigo y el que siempre nos ayuda. Pero lo que nos separa de Dios y lo que lo ofende es cuando nosotros pecamos contra Él, cediendo a las tentaciones que las podemos evadir. Pero esa es la razón por qué ahora te voy a compartir la palabra de Dios y cómo resistirlas para que todo el tiempo tú seas vencedor, tú seas alguien que aprenda cómo resistir las tentaciones. Las tentaciones y las pruebas no son lo mismo. Las tentaciones las provoca el diablo, las provoca nuestra naturaleza pecaminosa. También las pruebas las produce Dios muchas veces, pero no para que nosotros le fallemos o pequemos contra el Señor, sino para que entendamos que la vida tiene pruebas, que Dios permite que pasemos por ellas con el fin de poder conocer su amor, su poder, su fidelidad, su sabiduría, porque en las pruebas aprendemos la obediencia. Pero nunca lo hace el Señor para que caigamos en pecado. Así que hago esta aclaración para que no nos confundamos. El diablo es el tentador. Dios nos prueba, pero para nuestro bien. Así que te voy a definir en palabras que dice el diccionario lo que es la tentación o las tentaciones. Dice así: es un impulso o estímulo espontáneo que nos impulsa a hacer algo, especialmente algo malo o no conveniente, cosa o persona que provoca ese impulso o estímulo. Esto es lo que define el diccionario como tentación. Y todas las personas que vivimos en este mundo, en algún momento, en algún lugar, somos tentados.
porque la tentación viene a través de lo que a veces estamos pensando. Pensamos a veces en cosas que no agradan a Dios, pero si seguimos pensando en algo ofensivo a Dios, eso ya se viene a convertir en una tentación. También las tentaciones nos llegan por medio de lo que escuchamos, por medio de lo que oímos. Todas estas cosas provocan tentaciones y muchas veces el enemigo viene con pensamientos sugestivos, estímulos, para que nosotros hagamos algo que Él nos dice te vas a gozar, te va a gustar, pero es algo que ofende a Dios, es algo prohibido, porque el diablo siempre va a querer influenciarnos a que satisfagamos nuestros deseos pecaminosos y que ofendamos a Dios si cumplimos sus mandatos, si le hacemos caso. Pero vamos a aprender este día que Dios no nos ha dejado solos. Quiere que aprendamos a resistir y a saber cómo vamos a vencer las tentaciones en todo tiempo. Dios dice que poderoso es Dios para guardarnos sin caída y preservarnos para el día de su venida, ya que Cristo viene por una iglesia y por un pueblo que no tiene manchas ni arrugas, sino que se santifica. Cada vez que resistes una tentación, tus vestiduras siguen estando limpias. Todo el tiempo que tú le dices no al pecado, estás agradando a Dios y te estás haciendo más fuerte para que no vayas a caer en una tentación que es ofensiva ante el Señor. Pero no solo esto sucede, porque recuerda que las tentaciones también vienen por los ojos. Quiero que oigas lo que Cristo enseñó en relación cómo entra la tentación. Dice en el libro de Mateo, el capítulo 5, el verso 28 y 29. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo nos enseña que tenemos que tener cuidado qué vemos, porque hay cosas que nos provocan, algo que nos gusta, pero que es prohibido. Por eso el Señor dice, si tú ves a una mujer y la codicias, ya pecaste en tu corazón, y más si te obsesionas con ese pensamiento. Así que aquí está una manera en que entran las tentaciones, pero nosotros vamos a evadir eso. Si hay algo que no nos conviene ver, no lo vamos a ver. Si hay algo que no debemos oír, no lo vamos a oír. La Biblia nos dice que no debemos de darle lugar al diablo. El diablo quiere que oigas cosas que te sugestionan. Quiere que mires cosas que van a provocar en ti pasiones bajas, cosas pecaminosas, cosas ofensivas para Dios. Si eres alguien que ama a Dios y te quieres apartar, cada vez que aparece la tentación, la vas a rechazar y vas a saber que Dios siempre te ayuda, porque Él no quiere que peques, porque el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que el pecado, cuando nosotros cedemos a las tentaciones, el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Se consuma cuando obedeces a ese deseo malo y la muerte está apareciendo
inmediatamente que cometes ese pecado. No te hablo de la muerte física, sino de que te separa de Dios. Se levanta una pared entre tú y Dios, porque el pecado ha hecho esa división. Pero Dios no nos ha dejado en la ignorancia. Dios no nos ha dejado solos. Dios quiere que seamos vencedores de tentaciones y de toda cosa mala que venga a nuestra vida. Por eso es que nos da la palabra de Dios, que es una palabra viva, es luz. La Biblia dice, en tu luz veré la luz. Yo cuando conozco la palabra de Dios, muchas veces veo cosas y se me antojan, pero inmediatamente viene la palabra de Dios y me dice, eso va a ofender al Señor, no lo hagas y aléjate de ahí, porque entre más lo miras, te estás poniendo el deseo más fuerte. Así que hay que aprender a evadir el pecado. Hay cosas que parece que no son ofensivas, pero cuando nosotros no sabemos que eso nos va a llevar a algo peor. Por ejemplo, hace muchos años yo iba a una tienda, una marqueta, y compraba todo lo que ocupaba, pero iba al área donde está la carnicería y ahí venden chicharrón y siempre lo tenían ahí presente. Atrás de una vitrina lo guardaban. Pero a mí me gustaba el chicharrón y me gusta todavía. Entonces, casi siempre que iba a esa tienda, siempre compraba. Y yo le decía al Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Me dijo, no siempre, porque quiero que disfrutes lo que yo te di o lo que te doy, pero tienes que tener dominio propio. No puedes nada más que porque lo ves, lo deseas. Ok, Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? No lo veas para que no te provoque el deseo. Entonces ya iba yo otra vez a esa tienda con mi esposa y en la área donde está el chicharrón y la carnicería le dije, yo ahí no voy. Aquí te espero. Tú parece que tú pudieras pensar que es algo tonto, inofensivo, pero recuerda que por los ojos nos vienen las tentaciones. Dios quiere que yo viva una vida saludable. Dios no me prohíbe que coma, pero hay que tener control, moderación. Hay personas que se han enfermado por sus malos hábitos que tienen. Siempre comen lo mismo, aunque les haga daño. Pero si tú tienes dominio propio que Dios te da, porque si tú se lo pides, Él te ayuda. No vas a caer en esas debilidades. Antes vas a resistir, porque tú quieres comunión con Dios, agradar a Dios. Y para agradar a Dios hay que resistir tentaciones. Puede ser de comida o puede ser de la índole que sea. Puede ser que sea por una mujer, por el dinero, también por el dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú conoces a alguien que está próspero, hablando de lo material, y tal vez sea tu amigo, y él te muestra su prosperidad, sus bienes, y luego te dice, yo te puedo enseñar cómo poder prosperar, cómo hacer que tengas dinero. Entonces te dice, nada más que lo que te voy a enseñar sí funciona, pero algunas veces vas a tener que decir alguna mentira, algo que necesitas hacerlo, porque si no, no lo podrías lograr. Y si a ti te gustan las cosas materiales,
las cosas que son agradables a los ojos. Pero con tu sueldo que ahora tienes no puedes tener esas cosas. Entonces te puede provocar la tentación de quererlo. Todo depende qué es lo que amas, qué es lo que hay en tu corazón. Pero si te gustan las cosas buenas, esas cosas cuestan dinero. Y el dinero honesto y honrado, te lo tienes que trabajar, lo tienes que ganar. Pero si alguien te sugestiona o te aconseja que puedes tener dinero de otra manera, entonces ya estás cayendo en la tentación. Si tú le haces caso, la Biblia nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros no podemos amar el dinero más que a Dios. Dios es el que nos lo da, pero no lo podemos amar, porque el dinero solo es un medio para poder obtener cosas. A quien tenemos que amar por sobre todas las cosas es al Señor. Así que la Biblia nos enseña un consejo prudente y sabio de parte de Dios, en el cual no nos conviene apegarnos al dinero. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, el capítulo 3, acerca del dinero. Dice las personas, porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por eso es que tenemos que evadir todo lo que provoque tentación. Si tienes deseos de prosperar, Dios también quiere, pero lo tienes que hacer a la manera de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos enseña para prosperar? Que tenemos que ser generosos, que tenemos que tener la inteligencia para saber administrar nuestro dinero. Guiado por Dios, nos rinde el dinero. Recuerda que cuando Cristo alimentó a una multitud de mujeres y hombres en su época, cuando Él estuvo en esta tierra, dice el escritor de los evangelios que había una multitud como más de 3,000 personas que lo seguían y que ya tenían 3 días que lo estaban siguiendo. Y el Señor se dio cuenta que esa gente hasta de comer se les olvidó. Y los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué no les dices que se vayan? No han comido. Dice, dale vosotros de comer. Pero ¿cómo va a ser si nosotros no tenemos los recursos? Entonces el Señor le dio la orden a los discípulos, diles que se sienten, que les vamos a dar de comer. Entonces, alguien, un niño que había venido a esa multitud, traía en una bolsa unos pescaditos y unos panes. Entonces, cuando le dijeron al Señor, aquí hay un niño que tiene unos peces y unos panes, dijo, tráemelo. Cuando el Señor tomó los panes y los peces, los ofreció dando gracias a Dios por lo poco que tenían. Pero cuando Cristo toma lo que tienes, aunque sea poco, se multiplica. Y toda la multitud comió, dice la Biblia, que se sació y hasta sobraron como 12 canastas de los pedazos que sobraron del pan.
Esto nos enseña que todo lo que toca a Cristo, lo que ponemos a su disposición, sí alcanza, sí se multiplica. Nada más tengamos la fe de saber que Dios sí quiere que prosperemos, que se nos multiplique, que nos rinda el dinero, porque para Dios nada es difícil. Todo es posible para Él. Así que esto que te estoy explicando es para que no anheles cosas que todavía no es el tiempo que las recibas. Dios te va a prosperar poco a poquito, pero lo que realmente te va a enriquecer es tu relación con Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Por eso es que tenemos que saber que para prosperar y para resistir tentaciones hay que depender de la palabra de Dios y de conocer quiénes somos en Cristo. Nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, gente santa, gente que estamos tratando de agradar a Dios en lo mejor que podamos. Entonces, los recursos del cielo están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo ha venido a tomar el lugar de Cristo. Y Cristo dijo que el Espíritu Santo siempre estaría con nosotros, que nunca nos iba a dejar. Dijo, yo no los dejo huérfanos. Si ustedes me sirven, ustedes no están solos, no están desamparados. Las tentaciones las pueden vencer si dependen de mí, porque Cristo dijo, sin mí nada pueden hacer. Pero si dependemos del Señor, vamos a ser fortalecidos en nuestra vida, en nuestro espíritu. La Biblia nos enseña, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir los ataques del enemigo. Toda obra mala, toda tentación, es fácil vencerla si estamos dependiendo del poder de Dios y de la guianza del Espíritu Santo. Así que nosotros no tenemos que ser víctimas de situaciones donde el pecado nos acecha. El pecado no tiene poder cuando Cristo nos ayuda, cuando Cristo nos fortalece. Podemos decir no una vez y miles de veces cuando sea necesario. ¿Para qué pecar contra Dios si nuestra relación con Él es buena, es agradable? Dios nos está bendiciendo día con día. No estamos enfermos de la mente para hacer algo que va en contra de nosotros mismos, buscándonos una enemistad con Dios cuando nosotros cedemos a las tentaciones. El diablo quiere que peques, pero mayor es el que está en ti y en mí que el que está en el mundo. El pecado no se enseñorea de nosotros, porque Dios ha provisto el poder del Espíritu Santo para resistirlo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si tú estás dependiendo siempre del Espíritu Santo y de tu relación con Dios, las tentaciones van a pasar, pero no se van a quedar contigo. Solo te van a acechar, te van a querer hacer caer, pero no se va a poder, porque tú valoras tu relación con Dios. Tú no eres un cualquiera, tú eres una persona que Dios ama. La Biblia dice, si alguno ama a Dios, este es conocido de Él. Dios a nosotros nos cuida, nos ayuda, nos fortalece, para que siempre
podamos decirle a las tentaciones no, y solamente esa es nuestra respuesta. También el Señor Jesucristo nos enseñó que el Espíritu Santo siempre está con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos. Quiero que veas una escritura que es preciosa, que nunca estamos solos. Si nosotros pensamos eso, en cierta manera estamos ofendiendo al Señor. Porque el Señor dijo, yo estoy contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Y Cristo no está como un adorno en tu vida, ni en la mía. Él está para llevarnos en el poder del Espíritu Santo y la sabiduría que Él le da, que nos da a nosotros para que nos evadamos toda tentación. Pero quiero que escuches esta porción de la Biblia que salió de los labios del Señor. En Juan capítulo 14, el verso 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y los dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y con nosotros. Y no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros y estaré siempre con vosotros. Esta es una promesa fiel y verdadera que Cristo nos prometió para que nosotros sepamos que cada vez que enfrentamos tentaciones o pruebas o luchas, dependamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. A Él nadie lo aconsejó. Él sabe todas las respuestas. Él es omnisciente, que todo lo sabe. Él es omnipresente, que está donde quiera que estamos, porque Él camina con nosotros, vive en nosotros. Dice, no solamente estará con vosotros, sino en vosotros. Qué preciosa realidad. Yo lo he experimentado muchas veces, todo el tiempo de mi vida. Cuando he buscado la dirección de Dios para todo, Él me ha aconsejado lo que me conviene. Él me ha dicho, si tú dependes de mí, nunca vas a fracasar, nunca vas a tener pérdidas. Y si algo pasa que parece que te va mal, no te va mal. Yo torno esas cosas para bien tuyo. Por eso es que si tú dependes del Espíritu Santo, vas a poder vencer las tentaciones, las pruebas, las luchas. No vas a estar ignorante de cualquier cosa que se te presente en la vida. Solo tienes que preguntarle al que todo lo sabe, al que todo lo puede, y Él te va a contestar. Por supuesto que no es automático. Yo le pregunto al Señor algo que necesito saber y tomo mi tiempo. Me encierro, quiero estar solo. Le digo, Señor, tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y yo soy tu oveja. Háblame, ¿qué hago en esta situación? Me quedo callado pensando en la palabra de Dios, que Cristo está conmigo, que Él quiere que me vaya bien. Entonces, la respuesta a veces no viene luego, pero viene. A veces viene en la mañana cuando me levanto, pero viene porque mi expectativa es que yo quiero la dirección del Señor. Pero esto Dios no lo hace solo conmigo, sino también contigo, si tú dependes de Él.
Por eso es que este consejo que te doy, cómo vencer las tentaciones, sí podemos. Dentro de nosotros vive el vencedor, el que derrotó al diablo, el que conoce todas las cosas. Si nosotros dependemos siempre del Señor y la guianza del Espíritu Santo, no nos van a engañar, no vamos a ser víctimas, vamos a vencer el pecado, las tentaciones, y el diablo no nos va a poder engañar. Porque recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Tú quieres conocer verdaderamente a Dios? Esto es posible si tú se lo pides, si tú se lo ruegas. Dios te va a oír, porque para eso vino Cristo, para buscar y salvar a los que se habían perdido. Si tú te hallas ajeno de la comunión con Dios y de la vida de Dios, esta no es una casualidad que estés oyendo esta palabra que viene de Dios. Ábrele tu corazón, pídele que te ayude, que no caigas en tentaciones que te van a hundir, que van a hacer que tu alma se pierda si es que no sales de esas tentaciones. Que Dios te va a rescatar, Cristo te va a ayudar, pero pídele que te ayude de corazón y vas a poder ser un vencedor, vas a tener la sabiduría de Dios para poder lidiar con lo que sea. Así que si tú reflexionas y consideras este consejo, no es para otro, es para ti. Tómalo de parte de Dios, porque Dios quiere que tú siempre seas un vencedor ante las circunstancias adversas y ante las tentaciones y ante el diablo que quiere engañarte. Yo te bendigo en el nombre de Cristo en esta hora y te felicito por adelantado, porque sé que tú eres sabio y vas a elegir a Cristo, con el cual vas a poder prevalecer ante cualquier tentación que se presente en tu vida. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia preciosa. Te habló tu hermano y amigo Armando Priego. Hoy fuimos recordados que la tentación siempre vendrá, pero Dios nos ha dado la fuerza y la sabiduría para vencerla por medio de su Espíritu. Si este mensaje le animó, le invitamos a encontrar una iglesia sólida basada en la Biblia cerca de usted, suscribirse al podcast y compartir este episodio con un amigo. Y si le ha sido de ayuda, por favor déjenos un comentario o escríbanos un correo electrónico. Nos encantaría saber de usted. Que Dios le bendiga y acompáñenos de nuevo en la próxima Reflexión de Sabiduría.